¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, Cápsula de Vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, Estudio Bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Shalom, amados hermanos, un shalom para sus vidas en este día tan importante, tan acertado para Adonai. Hablemos del profeta Jonás en este día del ayuno de Yom Kippur. Hablemos ahora del llamado verdadero del arrepentimiento que se hizo para Nínive. Quiero compartirte lo siguiente. El breve relato, solamente 48 versos, enfatizan la importancia de abandonar la maldad y de regresar a los caminos de Adonai. ¿Sabes qué? Cuando nosotros vemos el tremendo mensaje de Techubá, de arrepentimiento, que por medio del profeta Jonás se dio a Nínive, necesitamos entender si ese mensaje sigue siendo para el día de hoy. El libro de Jonás está repleto de lecciones y principios sobre la infructuosidad de desobedecer a Adonai. Está repleto de una cantidad de características que es una disposición a aceptar a la persona arrepentida cuando trae un corazón sensible. Note, para Nínive no había templo, para Nínive no había sacerdote, para Nínive no había corbán. ¿Qué había? Un llamado de arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros vemos el trasfondo y vemos cómo Adonai toma un trasfondo y nos muestra a nosotros hoy en día, no tenemos templo, no tenemos un sacerdote físicamente, lo tenemos en el cielo y no tenemos el corbán. Pero, ¿qué hay en el cielo para nosotros hoy en el llamado de Jonás? Diga conmigo, una paciencia y una misericordia. Pero, ¿cómo entender la misericordia y la paciencia de Adonai en estos tiempos? Hagámoslo a la forma en que Jonás predicó el evangelio de arrepentimiento. La oportunidad que Adonai nos está dando de no ser eliminados. Entonces, ¿de dónde surgió la idea? ¿Y cuál es la respuesta que Adonai nos va a dar hoy para nuestras vidas? ¿Y cuál fue la respuesta que Adonai le dio a un pueblo que se arrepintió con cilicio, con ayuno verdadero? ¿Cuál es la respuesta que Adonai te va a dar a ti hoy en tu matrimonio, en tus hijos, en tu hogar, en tu vida ministerial? ¿Cuál es la respuesta a esa idea que Adonai tiene hoy de enviarnos a un arrepentimiento genuino? Ambas preguntas son contestadas en el libro de Jonás. A ver, conozcamos a nuestro profeta Jonás. ¿Sabías que cuando Adonai habló a Jonás, que era hijo de Amatía, su palabra fue escuchada? Mira, según el libro de Jonás, ven conmigo al libro de Jonás 1:1 porque lo vamos a estudiar en este momento.
por la primera vez que encontramos en las Escrituras es que en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, leemos que Adonai restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar Araba, conforme a la palabra de Adonai. Adonai de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amittai, que era de Gad Hefer. ¿Sabías que en Segunda de Reyes 14:25 nosotros vemos una poderosa connotación de qué hizo el ayuno de arrepentimiento que Adonai estableció para que Jonás fuese a predicar? ¿Qué provocó esto? A ver, se dice que Jonás fue reconocido como el verdadero profeta porque su profecía respecto a la restauración de las fronteras de Israel fue cabalmente cumplida. Por eso te estoy connotando Segunda de Reyes 14:25. Por eso fue que fue tomado como un profeta de parte de Adonai, porque él lo profetizó. Si se hubiera dicho que Jonás profetizó la destrucción de Nínive y 40 días tomó como la predicación en Nínive para predicar que Nínive iba a ser destruida, pero eso no se cumplió. Hubiera sido un profeta mentiroso. Y no se cumplió porque Adonai vio y se arrepintió. Y esto fue el malestar que le causó verdaderamente a Jonás, que le iba a quedar como un profeta mentiroso, que no se cumplió lo que él dijo. Pero a ver, ¿en dónde Adonai confirma que era un profeta verdadero? En Segunda de Reyes 14:25. Ahora, déjame llegarte aquí. El rey Jeroboam, hijo de Nabat, era malvado ante los ojos de Adonai. Eso lo leemos en Segunda de Reyes, capítulo 24, en el capítulo 14, verso 24. ¿Qué vemos? Que se apartó y que hizo pecar a Israel. Jonás participó en llevar al pueblo a una buena noticia de cómo Adonai restauraría las fronteras, cómo Adonai iba a actuar. Ahí nosotros entendemos cómo la palabra de Adonai se cumplió en la profecía de Jonás. O sea, estoy hablándote primero cómo Adonai confirmó que era un profeta de él. Jonás, entonces, lleva al pueblo a entender la profecía bíblica. Pero cuando Adonai, te lo voy a repetir, pero cuando Adonai llamó a Jonás para ir a la capital de Asiria, de Nínive, con un mensaje de arrepentimiento, Jonás desobedeció. A ver, déjame explicarte algo. Él había visto la limitada misericordia de Adonai. Él había visto que Adonai era ilimitado en misericordia y que su mano estaba ahí. Sabía que si llevaba el mensaje de perdón de Adonai a los enemigos de Israel en la enorme ciudad de Nínive, posiblemente viese esa misericordia de Adonai manifestada nuevamente. ¿Y qué hizo? Huyó. Te lo he colocado en varias acciones en el día de hoy, en la enseñanza. ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos que Adonai está actuando con misericordia con alguien? O que está bendiciendo a alguien, o que está trabajando en alguien de manera especial. Como que nos da como envidia, como que nos da celo, como que no nos parece, como que empezamos a sentir una serie de sentimientos que no los reconocemos tan fácilmente. Huimos. Diga conmigo, ¿estoy huyendo, pastora Pili? Posiblemente sí. Cuando Adonai ordena a Jonás para que fuese a Nínive y proclamase entre ella
sea, que se parase allí y hablara a Nínive, y lo está en Jonás 1:2, él decidió huir a Tarsis, en dirección contraria a Nínive, en lugar de obedecer, ¿verdad? No, como que va por otro lado completamente diferente. Déjame llevarte a Jonás capítulo 1, verso 3. Lejos de la presencia de Adonai. ¿Sabías que hay gente que huye lejos de la presencia de Adonai? ¿Cómo dices eso, pastora Pili? Yo no quiero huir de la presencia de Adonai. ¿Seguro? Entiende muy bien que es huir de la presencia de Adonai. Entiende muy bien la terminología que estoy hablando. Él prefirió crear la distancia, ¿verdad? Entre obedecer y no ir. Entre hacer lo que Adonai ha dicho que hay que hacer y mi parecer. Él decidió hacer lo que él cree que debe hacer. ¿Tú crees que eso no es huir de la presencia de Adonai? Entonces, para comprender esa medida tan drástica por parte de un profeta, que se supone que ya era maduro, que se supone que ya estaba siendo procesado en el Señor, tendremos que ver quiénes eran los asirios y qué significaba la sobrevivencia para Israel. Déjame llevarte a entender la terminología que hay aquí tan poderosa. Permíteme explicar esto. Es que una cosa es ver los toros, dicen en mi país, desde la barrera, y otra cosa es meterte allí al corral donde están los toros bríos. Los asirios, déjame llevarte a explicar esa época y vamos a compararla con el día de hoy. Los asirios eran particularmente crueles enemigos de Israel. Según algunos historiadores, surgieron como un pueblo territorial en el siglo XIV antes de Yeshua. Y para el siglo IX antes del Mashiach, ya habían consolidado su control sobre el norte de Mesopotamia. Pero eso no fue suficiente para dicho reino, que era sanguinolento. No sé si lo dije bien, sanguinolento. Se convirtieron en una amenaza para los pueblos más pequeños hacia el occidente, incluyendo a Israel y Judá. Tenemos vastos registros en esa conquista, tallados de piedra, obeliscos. Muchos describen de manera gráfica los horribles torturas que los asirios inventaron para castigar a las naciones que conquistaban. La crueldad de los asirios sembraba el terror en todas las naciones del pueblo. Muchos eruditos bíblicos han narrado lo que se veía en ese momento y para esa época. ¿Cómo hoy? ¿Tú crees que todo lo que el pueblo de Israel está viviendo también allí en la tierra de nuestro Mashiach, el orgullo gay, que la ciudad de Tel Aviv es la primera ciudad del mundo en homosexualismo? ¿Tú crees que lo que el mundo está viviendo aquí en Estados Unidos, en aprobar las leyes del aborto, en ver que las mujeres son las que exigen la ley del aborto? ¿Tú crees que lo que se está viendo en el mundo con lo de hechicería, con lo de brujería, con lo de pedofilia, con lo que está haciendo la mayoría de lo que es la gente política corrupta que está trabajando con la trata de blancas? ¿Tú crees que ese no es un medio para entender lo que está sucediendo? A ver si Adonai te dice a ti, fulanito de tal, hágame el favor, y se va a Nueva York y se para frente a la bolsa de valores y le dices allá al frente, en todo el poder, arrepentidos, porque si no se arrepienten, van a morir. A ver si eso es tan fácil, pararse aquí en Estados Unidos y hacer esa proclamación y decir esas palabras tan profundas. Jonathan Cahn, cuando hace ese llamado que hizo para que se haga este ayuno,
y esta proclamación en los próximos días que vamos a estar, cuando él hace esa proclamación y van a hacer ese nivel de llamamiento al arrepentimiento, ¿tú crees que eso es fácil? A ver, ¿para dónde tomamos cuando Adonai nos dice que tenemos que ir y pararnos en un sitio por 40 días? Y es un sitio bélico. A ver si te vas a la Meca y te paras al frente de la Meca y le dices a los musulmanes esto que está pasando, esto que está sucediendo, esta idolatría, esta religión que no viene de parte de Adonai. Esto va a ser destruido. A ver si te paras frente al Vaticano y empiezas 40 días a decirle a los del Vaticano: corrupción, falsa iglesia, salid de ella, pueblo mío. A ver, ven, se dan cuenta que no es que Jonás fuera tan desobediente en el sentido de que era que él estaba entendiendo el nivel del terror que había en ese momento. Entonces, recapitulemos. Como profeta, Jonás también pensaba que el arrepentimiento de Nínive pudiese significar la eventual destrucción de su pueblo. O sea, Adonai le estaba mandando a hacer algo que era fuera del propósito de la mente de Jonás. Jonás dijo: pero ¿cómo Adonai me va a mandar a que vaya y les predique de arrepentimiento si él los va a perdonar y más adelante ese pueblo va a venir contra mi pueblo? Porque nosotros pensamos con la mente nuestra y no con la mente de Adonai. Siempre estamos a la defensiva en lo que sentimos y en lo que pensamos, pero no pensamos con la mente de nuestro Mashiach y por eso cometemos tantos errores juntos en la vida. Entonces, ahora nosotros podemos entender que Jonás entra en una posición del pensamiento de los ninivitas y dice: posiblemente si yo voy y les predico se van a arrepentir. Serían hallados dignos de ser la vara de la ira de Adonai, el instrumento de Adonai, para entonces castigar a Israel. O sea, Jonás ve el futuro y dice: Adonai lo que va a hacer es que a este pueblo que se va a arrepentir, lo va a perdonar, y luego este pueblo va a venir contra el pueblo de Adonai. Qué hombre tan proféticamente establecido en tiempos. Eso intimidó a Jonás. ¿Eso te intimida? ¿Te intimida que Adonai haga algo que está fuera de tu camino? ¿Te intimida que Adonai mueva una ficha que está fuera de tu control, haciéndote sentir que quizás pudieses ser el portavoz para la inminente destrucción de un pueblo y punto y se acabó? Por lo tanto, Jonás decidió no obedecer a la palabra de Adonai, sino que huye de la tierra de Israel y pronto descubre que Adonai de Israel no limita a fronteras humanas. A veces nosotros pensamos que Adonai solo puede dirigirnos en nuestra vida en nuestros 4 metros cuadrados. A veces nosotros pensamos que Adonai no puede dirigir nuestra vida, sino que tenemos que salir para un país o irnos para otra parte o irnos para otro lugar, porque Adonai no es capaz de sostenernos en nuestra vida. O Adonai no puede hacer algo aquí. ¿Qué tan equivocados estamos? ¿Usted se imagina donde nosotros hubiéramos llegado a Cherryville y nosotros hubiéramos dicho en Cherryville: bueno, es que Cherryville es una tierra de masonería? Cuando nosotros llegábamos, esta tierra era masonera, digámoslo, en masonería, mejor, no suena mejor, perdónenme la redundancia, era una tierra de masonería total. Las congregaciones, muchas de las congregaciones de la ciudad, los pastores son masones. Aquí nos mandó Adonai. Aquí nos mandó. Y que usted se imagina que nosotros hubiéramos dicho en esta tierra: no, yo me voy a comprar un pasaje para irme para Alaska o para las montañas y me voy a meter allá porque esto es terrible. No, Adonai quiere que nosotros entendamos que donde Él está,
no hay fronteras. Donde Él diga que nosotros tenemos que estar, no hay fronteras. Adonai está, Él es omnipresente, Él es omnipotente y Él es omnipresente en nuestra vida. Entonces, como Jonás creyó que si se iba a Tarsis, él ya iba a estar lejitos de Adonai, entonces se va a una embarcación y déjame decirte lo que tipifica el mar. El mar tipifica una característica sumamente importante, porque en el profundo del mar se encuentra un dios pagano, que es el que provoca rebelión. Pero haciendo la claridad que Adonai es el Adonai que creó los cielos, la tierra y el mar, y que tiene autoridad sobre cualquier frontera. Baruch Hashem. Entonces se sube al arca, ¿verdad? Y en el libro de Jonás es altamente tan poético para descubrir lo que pasa allí. Podemos ver el uso frecuente de la palabra levantar, en referencia a una respuesta positiva para obedecer, adorar y descender. O sea, es una referencia de distanciamiento a Adonai, ¿verdad? Desde el momento en que Jonás decidió alejarse de la presencia de Adonai, ¿sabes qué es lo que hace el autor? El autor enfatiza que Jonás descendió. El autor está diciendo en Jonás 1:5, léalo conmigo, Jonás desciende, que había bajado a la bodega del barco. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que hay muchas veces nosotros no avanzamos en nuestra vida espiritual porque decidimos caminar nuestro propio camino, nuestra propia manera de ver las cosas. O sea, nunca andamos en la sujeción en Adonai. Entonces tú dices, pero Pastora Pili entiende muy bien que hay hombres que se equivocan. Adonai ha colocado autoridades espirituales y ellos representan la autoridad de Adonai, y si no estás sujeto a ellos, entonces tú caminas descendiendo en tu vida. Dice la palabra que Jonás descendió, bajó a la bodega del barco. Incluso la palabra hebrea para dormir es yardam. Se relaciona con la palabra yarat, que significa descender. Estoy despacito para que te alimente tu espíritu. La misma palabra usada en el verso 3, por otro lado, los marineros le exhortaron que hiciese todo lo opuesto, diciendo, levántate, deja de dormir. Óigame, ¿será que Adonai tiene que decirnos esto 3 o 4 veces más en el día de hoy espiritualmente? ¿Será que la vida de nosotros está muy dormidita? ¿Será que lo que estamos haciendo a veces es descendiendo y no ascendiendo? Descendemos porque queremos llevarle la contraria a lo que Adonai está diciendo. Descendemos porque no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. No me gusta su vocecita, Pastora Pili. No me gusta su tonito, Pastora Pili. ¿Pero que Adonai ha puesto ese tono? ¿Cuándo lo vas a entender? Levántate, le dicen los... ¿Quiénes le dicen? Los impíos. Le dicen, levántate, invoca a tu Adonai. A ver si alguna persona hoy en día te está diciendo a ti, no que tú eres cristiano o creyente o como tú te llames. No que tú crees en Adonai. ¿Cómo es que estás hablando de esa manera? A veces los impíos vienen y nos confrontan de una manera que nos mueven el piso. Irónicamente, cuando los marineros levantaron a Jonás, lo lanzaron al mar. Eso permitió que los marineros, además de Jonás y los ninivitas, pudiesen ser salvos. O sea, que Adonai tiene que tomar a la gente impía para lanzarte al mar. ¿Tú crees? A veces tú dices, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Porque no estás despierto espiritualmente. No estás despierto. Tienes tantas quejas para Adonai, tantas quejas y tantas, digámoslo, tantos
¿cómo diríamos la palabra? Tantos argumentos para detenerte. Porque el Internet, sí, claro, hoy en día el Internet falla mucho, pero hay mecanismos. Tengo gente en Venezuela que les quitan la luz. ¿Y sabes qué me piden? Pastora, mándame mi estudio antes para que me quede grabado, para que cuando se vaya la luz no me desconecte. Tenemos tantos argumentos espirituales hoy en día para sacar pretextos para no obedecer. Porque no me parece, porque no me gusta, porque lo escuché de otra persona mejor, porque tal cosa. Entonces, esos argumentos, Adonai quiere devastarlos. ¿Y cómo hace? Te lanza al mar. Dice, ¿no quieres obedecer? Entonces, por persecución me vas a obedecer. ¿No me quieres obedecer por revelación? Entonces, por persecución me vas a tener que obedecer. Esto lo digo porque sé que mucha gente no entró en el ayuno. Porque no me parece, porque no lo siento, porque es la pastora lo que lo dirige. Y si es una pastora lo que lo dirige, yo tengo una aberración contra las pastoras y no quiero las pastoras. Si lo dirige el pastor, no te gusta cómo lo dirige. Entonces, tenemos argumentos espirituales. Diga conmigo, tenemos argumentos espirituales. Aunque los marineros eran paganos, sus acciones parecían ser más justas que las de desacreditado siervo de Adonai. A veces los paganos obedecen más rápido. Diga conmigo, sí señora. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos, los paganos, clamaron a sus dioses. Y cuando supieron, oiga bien lo que le voy a decir, cuando supieron que Jonás era hebreo, quien temía al Adonai del cielo, que hizo el mar y la tierra, se atemorizaron y reconocieron la conexión entre la tormenta y la desobediencia de Jonás. Cuando Jonás les pidió que lo tirasen al mar, al principio no lo quisieron hacer, sino que trataron aunque de remar a la orilla, incluso clamaron a Adonai para que su sangre inocente no estuviese sobre sus manos. Pero luego de lanzarlo a las olas embravecidas, no se olvidaron de quién los había salvado. O sea, los paganos, hasta los paganos se salvaron. ¡Uy, aleluya! Y aquellos hombres temieron en gran manera a Adonai y ofrecieron sacrificio al Adonai y le hicieron votos. O sea, votos quiere decir convenio, ¿oyeron? Eso está en Jonás capítulo 1, verso 16. Qué bello testimonio, amados, de la fidelidad. Todos digan conmigo, la fidelidad de Adonai. En medio de ese relato tan difícil, Adonai evidenció su amor hacia esos marineros, quienes no conocían su nombre, de la misma manera en que querían demostrar su amor hacia los ninivitas paganos y su renuente profeta Jonás. Cara a cara con el Seol. Diga conmigo, cara a cara con el Seol. Cuando tú estás ya en la prueba, cuando estás en el ojo del huracán, cuando las cosas ya están demasiado profundas, cuando las cosas ya se han ido a un sentido espiritual muy difícil en tu vida, cuando ya estás en persecución, cuando ya ves la destrucción de tu casa, cuando ya ves la destrucción de tus finanzas, cuando ya ves la destrucción de tu salud, cuando ya ves la destrucción de lo que has causado, entonces tienes que empezar a caminar rectico con Adonai, cara a cara con el Seol. Y viene una palabra que toca mucho mi corazón, en Jonás 1:17. El Señor, el Adonai, el Eloheinu dispuso. No fue que apareció en el camino, dispuso un gran pez para tragarse a Jonás una vez que cayese entre las olas. Contrario a lo que quizás usted escuchó en su clase de escuela dominical o en su clase de teología o en la enseñanza que nunca le hizo auditoría, la idea de que el pez fuese una ballena no es un sustento bíblico. Es un gran pez lo que dice la palabra. Las palabras son da, gadol.
se traducen estrictamente como un gran pez, y es la referencia a la intervención divina que podría implicar un pez especial o hasta un monstruo marino escogido para tragar a Jonás. Según lo que leímos y lo que vi en un libro de historia de Torá, ese pez se llama el Trei Azar. Y eso me llamó la atención profundamente porque nunca lo había escuchado. Es la identidad de la especie del pez, que no tiene importancia si era pez pequeño, si era importante el tamaño, pero no en cuanto al estilo del pez. Era grande, era un monstruo marino, era un gran pez, un gadol. A ver, enfatice, pastora, porque esté hecho. Porque allí, estando 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez, Jonás oró a Adonai. Yo le hago una pregunta. ¿No has orado? Tú me vas a decir, claro que he orado. Pero ¿has orado a Adonai para hacer su voluntad? ¿O has orado a Adonai para hacer su voluntad, pero sigues haciendo la tuya? Déjame llevarte ahí. Jonás oró a Adonai. Su oración es un salmo de adoración y de aflicción. Déjame llevarte. Voy a explicártela. Clamó a Adonai desde el seno del Seol, dice Jonás 2:2. Y dio gracias a Adonai por escuchar su voz. Tal vez no lo veía, se lo enseñé la vez pasada. Pero sabía que Adonai escuchaba. Y le clamó a gran voz por no dejarlo en las profundidades del mar, o sea, con las algas alrededor de la cabeza. Le dijo, gracias, porque por lo menos no me dejaste aquí en lo profundo del mar. Pero tú, dice Jonás 2:6-7, pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Adonai, Adonai mío, cuando en mí desfallecía mi alma, Adonai, me acordé y mi oración llegó a ti, hasta tu santo templo. Eso se llama entender Yom Kippur. Si tú hoy, gracias Adonai, me arrepiento, pero no entiendes la profundidad de lo que está pasando. En estos momentos Jonás se arrepintió, reconociendo la misericordia de Adonai. Y cuando alzó su voz en gratitud dijo, lo que prometí, lo pagaré. Jonás 2:9. ¡Qué nivel! Y qué profundidad de entendimiento. Y es que en Yom Kippur hay un Kol Nidri que es sumamente importante de entender, y es que si nosotros hemos hecho votos a Adonai y no se los hemos cumplido, vamos a estar en lo profundo, en la cara a cara con el Seol. Ah, pastora Pili, pero Yom Kippur es para pedirle perdón al Señor por los votos y volver a hacer otros y seguir haciendo Yom Kippur y volver a hacer otros y volverlos a romper. ¿Vas a seguir ese camino? O sea, ¿vas a seguir cara a cara con el Seol? O sea, ¿no quieres salir de allí? En este momento fue representativo para el arrepentimiento de Nínive. Jonás reconoció su pecado. Diga conmigo, debo reconocer mi pecado. Cuando había desobedecido el mandato de Adonai y también se arrepintió por ello, todavía le faltaba comprender el corazón de Adonai hacia el pueblo de Nínive. Pero por lo menos reconoció que su propio camino lo había conducido a la fosa y al nauseabundo vientre del gran pez. Ya estaba dispuesto a obedecer a Adonai, y en ese momento de reconocimiento espiritual, Adonai le ordenó al pez que le vomitara a Jonás tierra seca. ¿Sabes qué? En Jonás 3:2 nuevamente vemos la orden de Adonai para que se levante, y esta vez Jonás obedeció.
Es que ya en ese nivel, donde tú no entres en un nivel de obediencia, con todo lo que Adonai ha procesado en nuestras vidas, y seguimos en la misma batalla espiritual de desobediencia, y seguimos en la misma batalla de tomar hacia Tarsis, y seguimos en la misma batalla de hacernos en la planta baja, y seguimos en la misma batalla de desobediencia. No puede ser, no puede ser. Ahora tenemos que empezar a escuchar la orden de Adonai. Ahora es donde Adonai te está diciendo, levántate y obedece. Duro, muy duro. Los ninivitas, amados, tenían una leyenda sobre un emisario cuasi divino que saldría del mar relacionado íntimamente con Dagón. Esa era la historia de los ninivitas. Era el ídolo de la mitad pez y mitad humano que proviene de Asiria y también adorado por los filisteos. Te voy a contar algo importante. Aunque en el libro de Jonás nunca se hace mención a este detalle, es importante entender en la historia a qué eran los ídolos que creían los ninivitas, ¿verdad? Jonás en el vientre de un gran pez debió haber sido impresionando a los ninivitas, más de lo que uno se imagina. Esa posibilidad interesante es totalmente clara. Cuando Jonás entró en la enorme ciudad, su único mensaje era condenatorio. Diga conmigo, el mensaje de Jonás era condenatorio. No hay mensaje que Adonai no envíe con condenación. No es intimidación, no es provocar miedo, es contundente. Cuando Jeremías daba el mensaje, era condenatorio. Cuando Yohanan el Bautista daba el mensaje, era condenatorio. Cuando Yeshua dio el mensaje, era condenatorio. Y dice, dentro de los 40 días, Nínive será arrasada. Léalo, está en Jonás 3:4. Estoy tomando mi Biblia y narrándote paso a paso esto. No ofreció la esperanza de la salvación. No dijo, arrepentíos para salvación. No. Cuando el mensaje de un profeta como este da un mensaje condenatorio, no está hablando de la salvación. Está hablando con certeza de un juicio y de muerte. El pueblo de Nínive decidió abandonar su maldad y tornarse a Adonai en arrepentimiento. ¿Sabes? Que el profeta Jonás, renuente, peleón, revele que el verdadero arrepentimiento no se basa en las promesas de Adonai, sino en el hecho de que Adonai, un supremo Adonai santo y recto, y todas las personas deben de servir por quien es y no por lo que ofrece. Yo necesito que tú escuches esto. El mensaje teológico de hoy en día es peligroso. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque el mensaje de hoy teológicamente es arrepentidos para la salvación. Pero ese mensaje lo que está haciendo es, yo te ofrezco esto si tú haces esto. El mensaje verdadero del arrepentimiento no está basado escrituralmente así. Voy a repetirte la frase que dije. El mensaje del profeta Jonás y el mensaje para el día de hoy revela que el verdadero arrepentimiento no se basa en promesas de Adonai, sino en el hecho de que existe un supremo Adonai santo y recto. Y todas las personas lo deben de servir por quien es y no por lo que ofrece. Hazme una frase y públicame y entenderé que estás entendiendo este mensaje poderosamente. Dado, amados, que este libro de Jonás es el que tomamos en el día de Yom Kippur, debemos de prestar gran atención a los temas de arrepentimiento. El rey de Nínive declaró techubá,
arrepentimiento general por medio de 3 pasos que debemos de tener. Actividad, exclamar a Adonai y volver a la dirección contraria. Primero tenemos que entender esto. Leemos que el rey se levantó de su trono, dejó a un lado el manto. Léelo, está en Jonás 3:7. Dejó a un lado su manto. ¿Y qué hizo? Y declaró: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. O sea, todo estaba contaminado. Diga conmigo, todo estaba contaminado. Un día como Yom Kippur, hasta tus hijos pequeños tienen que ayunar. Todo está contaminado. Hasta el perro tiene que ayunar. Tremenda palabra. Vuélvase cada uno de su mal camino, verso 8, y de la violencia que hay en sus manos. ¿Cómo? En sus manos. En otra versión dice: vuélvase de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Está hablando de la economía. Está hablando de ser aves de rapiña en las finanzas de nuestra vida espiritual con Adonai. Déjate de cursitos de online en que yo diezmo, en que el diezmo fue abolido, en que el diezmo no es. Déjate de esos cursitos y obedece a Adonai antes de que sea el día malo. Vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Y en ese buen modelo aún para nosotros los creyentes, cuando reconocemos nuestros pecados, necesitamos ¿qué? Arrepentirnos. El rey dijo al pueblo que dejara de pecar, además de dejar de hacer otros actos naturales de la vida diaria: comer, beber y atender a los animales. Ese ayuno permitió a los habitantes de la ciudad, cegados por su pecado, que vieran la realidad de su condición. Su clamor a Adonai fue poderoso porque implicaba que realmente tenían fe y confianza en Adonai y que tenían esperanza de que Adonai decidiera no destruirlos. El volverse de su mal camino fue quizás el más poderoso paso en su techuvá. El volvernos de nuestros malos caminos es quizás el más poderoso paso de techuvá. No significa simplemente tornar a hacer algo malo, sino comenzar a hacer algo bueno. No es simplemente dejar de pecar, amados. Lo sustituimos con tornarnos hacia Adonai y ya. No. Yom Kippur es un tiempo para que el pueblo de Israel se mueva hacia la voluntad de Adonai y la misión por la cual fuimos creados. Es un tiempo santo para arrepentirse de sus pecados y regresar a Adonai con amor, diciendo: Hashem busca personas que estén afligidas por sus pecados, que deseen ser perdonados y entonces sirvan a Adonai según su voluntad para sus vidas. Pero muchos siguen con el plan de huir de Adonai y escogen separarse de él en Yom Kippur. También es un bello momento para regresar ante su presencia. Por favor, los días santos, los días sagrados, los días de convenio con Adonai, los días de convocatoria, no huyas de Adonai y no huyas de la convocatoria. Son días donde Adonai nos está extendiendo su misericordia. No lo olvides. Y viene la última parte. ¿Tienes razón para enojarte? Se los he colocado en varias partes del ayuno. ¿Tienes razón para enojarte? En muchas maneras la historia de Jonás pudo haber terminado en el final del capítulo 3. ¿Tienes razón para enojarte? ¡Ah, Adonai! No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eras un Adonai clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que tú te arrepientes del mal anunciado.
Mira lo que le dice Jonás, después de que lo ve cara a cara, lo oye, tiene una conversación con Adonai cara a cara en el Seol, allí en el vientre del gran pez. Sale y dice que va a obedecer, pero contraría con Adonai y se enoja. En muchas maneras tú y yo podemos actuar así. Jonás es como una añadidura, un incómodo comentario que él quiere hacer a Adonai. Jonás decide cumplir la misión de Adonai. Le parece que no está de acuerdo con lo que Adonai está haciendo y se enoja. Se enoja. Y Adonai lo confronta y le dice: Adonai, ¿no era eso lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Adonai clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y te arrepientes del mal anunciado. O sea, aparte de eso, a veces pasamos niveles en donde no nos damos cuenta que Adonai nos ha perdonado y ha tenido misericordia y nos ha sacado del lodo cenagoso y nos ha sacado de la arrastrada que nos ha pegado y nos ha sacado de la zarandeada que hemos tenido y todavía seguimos en la misma posición. Volvemos a decir palabras y hechos que vuelven a traer conflicto. Durante esta jornada, Jonás tuvo varios destinos. Te los voy a relatar para ver si de pronto tú también has tenido estos mismos destinos. Tarsis toma y se va en dirección contraria, baja de nivel, se sube a la barca, se pone en el lugar más bajo, Seol, donde el gran pez lo traga, y Nínive. Pero ese capítulo demuestra el destino más importante de todos, el corazón de Adonai. Él era un profeta y el reconocimiento de Adonai no era nada nuevo para él. No, eso no era nuevo, él era el profeta. Pero el reconocimiento de las profundidades de la misericordia de Adonai sí lo era. Habla de eso, pastora. Y voy a terminar aquí. La respuesta de Adonai, que me hace llorar. La respuesta de Adonai ante esa previa emotiva explosión de Jonás fue una simple pregunta. ¿Tienes acaso razón para enojarte? Diga su nombre. ¿Tienes acaso razón para enojarte? Está en Jonás 4:4. Jonás no tenía nada que responder. Solo se sentó fuera de la ciudad y esperó a ver al Señor, que cambiaba de parecer y decidía castigar a Nínive. Pero esa no fue la única vez que Adonai le preguntó algo parecido a Jonás. Adonai hizo que creciera una enredadera llamada Kikayon sobre su cobertizo, lo que proveyó a Jonás la sensación de frescura. Pero al día siguiente, Adonai envió un gusano para que la destruyese. Entonces Adonai le preguntó nuevamente a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de una planta? Jonás 4:9. Esa vez le respondió con toda vehemencia. Óigame, Jonás le contestó a Adonai: tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. Ay, a mí me da una risa santa más bien leerles esta parte donde estoy en mi Biblia. Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. El libro de Jonás, amados, termina con la última palabra de Adonai para Jonás. Lo utiliza como profeta, lo envía a Nínive, no va a Nínive, se va a Tarsis, lo toma en la barca, hace que los impíos lo lancen al mar, se lo traga el gran pez. Allí tiene una conversación con Adonai, lo vomita otra vez en la tierra, lo manda a Nínive. Y aquí Adonai tiene una profunda confrontación con nosotros. No sabemos lo que le contestaría Jonás, no lo sabemos. Pero sí aprendemos una lección de la enredadera y del gusano.
No sabemos si su corazón fue ablandado, pero si escuchamos el corazón de Adonai, que es más importante, Adonai le dijo: tú te apiadaste de la planta por lo que no trabajaste, ni hiciste crecer que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Y esa palabra me traspasó a mí. Esa palabra me llegó hasta lo profundo de mi corazón. Porque a veces no tenemos misericordia de la gente que está llegando. Porque a veces no tenemos misericordia de las otras personas. Solo pensamos en nosotros, en cómo nos sentimos y cómo nos hacen sentir. Pero no pensamos que hay gente que hay que ayudar. Se nos olvida que tenemos una comisión todos juntos con Adonai. Se nos olvida que Adonai necesita de nuestras manos y de nuestros pies. Y queremos dejar toda la responsabilidad sobre el ministerio pastoral. Se nos olvida que hay gente que necesita, porque no sabe distinguir entre lo santo y lo profano. Vas a tomar hoy la dirección de Tarsis. Te vas a ir a esconder en lo bajo, en tu barco, en tu casa, en tu búnker. Te vas a desconectar de la gente porque te hiere, porque te lastima, porque te hace, porque no te dice, porque no te hace, porque te dijo. ¿Cuánta necesidad hay? ¿Cuánta necesidad hay de líderes que se levanten y digan: yo quiero obedecerle a Adonai? Yo quiero sentir el corazón de Adonai, porque hay millones de personas que no saben distinguir entre lo santo y lo profano. ¿Sabes qué? Muchos teólogos creen que la referencia de los 120,000 personas que no saben distinguir entre la derecha y la izquierda se refiere literalmente a los niños. Eso significaría que hubo muchos miles de personas más a quien Adonai salvó en un acto de misericordia. Adonai contrasta eso en la planta que Jonás ni siquiera sembró ni cuidó ni implantado. Que Adonai da la tierra y el mar y siembra y cuida de esa gran ciudad. Era obra de sus manos. Aunque había caído en los caminos de maldad, Adonai todavía deseaba restaurarlos. Adonai todavía desea restaurar a tu familia. Adonai todavía desea restaurar a tus familiares. Adonai todavía desea restaurar a la gente que te rodea. Muchos necesitamos entender la restauración. Cuán vasto e imaginable en este tipo de amor fue ese amor. Quiero que vengas conmigo, porque el salmista lo describió perfectamente en el Salmo 36, 5 al 7, que quiero que lo grabes en este momento, esa cita. Tu misericordia, oh Adonai, se extiende hasta los cielos. Tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Adonai. Tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Adonai, al hombre y al animal. ¡Cuán preciosa es, oh Adonai, tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se refugian a las sombras de tus alas. El salmista escribió perfectamente ese amor en unas expresiones que dan de un corazón arrepentido. En la actualidad, amados, el libro de Jonás nos advierte sobre la infructuosidad de resistir el llamado de Adonai a nuestras vidas. Es un manual que nos indica los pasos a tomar en nuestro arrepentimiento cuando pecamos. Pero sobre todo es una ilustración de la profunda y paciente misericordia de Adonai, la que salvó a un reino odiado por las naciones y literalmente nos enseñó a Jonás y a nosotros a mirar a los pueblos con su propia compasión. Esa misma misericordia también nos persigue y nos instruye hoy para caminar en obediencia.
que el arrepentimiento genuino entre hoy a nuestras vidas. Quiero que saques un clamor de gemido con la enseñanza que acabo de impartir. Y grabes ese clamor y gimas y obedezcas definitivamente al llamado de Adonai. No sé si estás en el Seol, no sé si estás en la barca, no sé si has bajado de nivel, no sé dónde estás, no sé si posiblemente estás en obediencia y ya estás en Nínive predicando, y no sé si estás en la calabacera enojado. Pero donde quiera que te encuentres, en cualquiera de las ilustraciones, arrepiéntete y obedece, porque el tiempo se termina. No hay ofrecimientos, hay un solo mensaje, porque Él es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Shalom. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.